Hola a todos de nuevo, ¿cómo están? Bueno, hoy vamos a hablar de la segunda parte de lesiones testiculares por ultrasonido. Y como ya les expresé en el primer video, hoy hablaremos sobre los tumores no seminomatosos, los del estroma y las metástasis al testículo. Entonces, entremos en materia. Ante todo, recuerden ustedes que teníamos una división pragmática que era colocar los tumores germinales como seminomatosos y no seminomatosos. En este caso, lo que tenemos acá es la división de los tumores no seminomatosos. Entonces, esos tumores van a ser los siguientes: el teratoma, el coriocarcinoma, el carcinoma embrionario y el tumor del saco de York. Y hay un quinto grupo de tumores que son los tumores mixtos, que pueden ser combinaciones de dos o más de todas estas líneas celulares de tumor. Entonces, ¿cuáles son las características generales de los tumores no seminomatosos? Pues, ante todo, se dan en pacientes después de la pubertad, usualmente no se dan en pacientes mayores de 50 años, y es muy raro encontrar un tumor no seminomatoso que sea de una sola línea celular. En ese caso, si lo encontráramos, sería en un paciente pediátrico, y son, ante todo, tumores histológicamente muy heterogéneos, como ya lo expliqué, porque pueden estar compuestos al menos por dos líneas celulares, hasta en el 60% de los casos. Obviamente, el hecho de tener varios tipos celulares puede llegarlos a hacer, digamos, de un comportamiento un poco más variado, y por tanto, sus márgenes van a ser mucho más irregulares que o realmente la expresión adecuada es márgenes, van a ser de márgenes irregulares, eh, comparado con lo que es el seminoma, que tiene márgenes bien regulares, bien circunscritos, y igualmente van a tener un componente solidoquístico importante que lo va a diferenciar como tal de los seminomas igualmente. Son tumores bastante agresivos, en especial el coriocarcinoma. Llévense la mente el coriocarcinoma porque es un tumor que en algunos casos debuta después de que, o digamos, se hace conspicuo a nivel clínico. El paciente ya consulta cuando ha tenido una metástasis. Son tumores que invaden la túnica albúgina, y son tumores que obviamente alteran el contorno testicular por ser muy irregulares e invadir como tal la túnica. Los tumores mixtos de células germinales pues van a ser el 60% de casi todos estos tumores no seminomatosos, y como ya lo expliqué, es una mezcla de varios elementos, entre ellos los germinales no seminomatosos y los seminomatosos. Dentro de la agrupación de los tumores no seminomatosos está el carcinoma embrionario, que podríamos decir que es la línea celular más común dentro de todos los tumores mixtos. Está en casi el 87% de ellos, y cuando se presenta como un tumor puro va a ser muy baja la incidencia, alrededor de un 2%, y pues usualmente la vamos a ver en pacientes pediátricos. Tiene un pico más o menos entre la segunda y la tercera década de la vida, y los hallazgos al ultrasonido pueden ser muy inespecíficos. Para el caso, por ejemplo, del carcinoma embrionario, usualmente puede ser, por ejemplo, simplemente un agrandamiento del testículo con una zona hipoecoica heterogénea muy irregular, como es el caso de este paciente al que se le hizo una orquidectomía. Se llevó el espécimen a patología y se encontró que precisamente era un carcinoma embrionario. Este era un paciente pediátrico que se encontró este tipo de tumor. Entonces, usualmente no hay una característica distintiva como tal de esos tumores para poderlos encasillar o para poderlos clasificar bien desde el punto de vista ultrasonográfico. Este es otro ejemplo, un paciente que se quejaba de una sensación de masa. Aquí vemos cómo hay una masa que es intratesticular, que contacta la túnica albúgina, y que además de eso es muy hipoecoico, es muy heterogéneo y presenta bordes irregulares. E igualmente presenta vascularización con la señal Doppler color. Pero en este caso, si nos mandaran esa foto, no podríamos decir gran cosa, simplemente describir la lesión y, dependiendo de la edad del paciente, dar una serie de diagnósticos diferenciales: tumor germinal no seminomatoso versus, dependiendo, por ejemplo, si un paciente ya de edad de más de 55 o 60 años, correlacionar si hay algún tipo de antecedente de linfoma o de leucemia. El tumor del saco de Yol o del saco vitelino es mucho más frecuente en menores, o es el más frecuente en menores de 2 años. Está presente en
44% de todos los tumores no seminomatosos mixtos, y siempre en el 90% de los casos va a elevar la alfa-fetoproteína. Esto es muy importante porque eso nos ayuda a decantarnos por un tumor u otro. Las características sonográficas del tumor del saco de Yolk, perdón, el tumor del saco de Yolk, es que ante todo es muy heterogéneo, no tiene una característica propia digamos, para uno poder decir es a ciencia cierta un tumor del saco de Yolk, porque se puede parecer a los demás tumores seminomatosos, y lo que sí puede pasar con este tumor, como es el caso de este paciente, es que puede haber una invasión, obviamente, a la túnica albuginea y también al mediastino. Noten ustedes que es una masa muy, digamos, es hipoecoica con respecto al resto del parénquima testicular, y además de eso tiene focos también de heterogeneidad, es decir, tiene focos hipoecoicos que lo hacen una masa heterogénea. Los teratomas, recuerden ustedes que son tumores que se derivan de las tres láminas embriológicas primitivas, el ectodermo, el mesodermo y el endodermo. Son el 10% de los tumores primarios del testículo. Por tanto, si está derivado de las tres capas, yo me puedo encontrar, como lo vemos en esta foto, restos, por ejemplo, de cartílago, o me puedo, por ejemplo, encontrar restos de glándula, me puedo encontrar restos de bronquio, me puedo encontrar pelo, diente, etcétera, etcétera. Usualmente, por regla general, y esto quiero que lo tengan muy en cuenta todos, en niños, cuando les hablen de teratoma en niños, siempre piensen que es benigno. Cuando les hablen de teratoma en adultos, ustedes tienen que voltear la tarjeta y pensar que es maligno sí o sí, porque son además tumores que tienen una alta tasa de metástasis. Casi el 20% van a metastatizar. Por tanto, ustedes tienen que pensar, teratoma en niño benigno, teratoma en adulto siempre maligno. ¿Listo? Cuando son en estado puro es muy raro, obviamente lo vamos a encontrar más que todo en edad pediátrica, y siempre va a estar mezclado con otras estirpes y va a incrementar ante todo la alfa-fetoproteína y la beta-HCG, es decir, que tiene dos marcadores positivos en este caso. La apariencia sonográfica, perdón, usualmente lo típico del teratoma es que, como todos los demás no seminomatosos, tenga una apariencia muy heterogénea, pero hay la salvedad de que el teratoma puede tener muchas más formaciones solidoquísticas, como es el caso de este tumor, que ocupa casi todo el volumen del testículo. Ven ustedes que yo no puedo delimitar muy bien la túnica albuginea a este nivel. Yo aquí alcanzo a ver algo de túnica albuginea, pero a este nivel no la puedo limitar, aquí tampoco. También ustedes notan que hay algo de ecos, parece que hubiera unas calcificaciones o ecos de bajo nivel que dan una sombra acústica, pero lo que quiero que se llene a la mente es que el teratoma produce básicamente formaciones, es mucho más proclive a producir formaciones sólido-quísticas en su evolución. Pero también pueden haber teratomas, como es el caso de este otro, que es muy heterogéneo, muy epicoico, pero que no produce realmente gran formación sólido-quística. No obstante, sí se ve que es irregular, está un poquito lobulado, y además de eso, pues altera obviamente el volumen del testículo. En algunos casos el teratoma se puede transformar hacia teratocarcinoma. Este es el caso de un teratoma que se transformó en un teratocarcinoma. Obviamente el diagnóstico es meramente histopatológico, pero usualmente en esos tumores van a ver cómo hay áreas combinadas de teratoma, carcinoma embrionario y seminoma. Es ante todo muy mixto. En este es un caso de un paciente que tenía una lesión que era hipoecoica, pero vean ustedes cómo hay ciertas microcalcificaciones o microlitiasis a nivel del testículo, lo cual pues es un hallazgo que es importante. Cabe aclarar que la microlitiasis no ha tenido o no se ha correlacionado, o la evidencia para correlacionar la microlitiasis con el desarrollo de algún tipo de cáncer de testículo. Es decir, la evidencia no ha sido concluyente o no ha sido totalmente fuerte para poderlo ligar, pero no obstante siempre se les recomienda a los pacientes que tengan microlitiasis que se hagan un control regular, que se hagan una ecografía testicular para precisamente poder capturar en caso tal de que se produzca algún tipo de neoplasia en la evolución de ese paciente. Como memoficha y posible pregunta de examen, no solamente para entrar a residencia, sino para también los que quieran hacer un fellow en radiología, es que el teratoma siempre va a ser benigno en niños y en los adultos o postpuberes siempre serán malignos. Siempre hay que recordar esa memoficha, perdón,
¿Por qué es importante? Siempre que nos salen de teratoma en niños, benigno, adulto igual maligno, adulto o paciente que ya terminó la pubertad. El coriocarcinoma yo creo que es el peor de todos, no creo, es de hecho el peor de todos, es afortunadamente el menos frecuente, menos del 1% de los pacientes que tienen una masa en el testículo van a tener un coriocarcinoma. Es una buena noticia porque son tumores muy malignos, contienen trofoblasto y citotrofoblasto, por tanto, ¿qué van a tener, qué van a secretar? Pues obviamente van a secretar una beta-HCG muy elevada, que en algunos casos puede llevar a que el paciente presente ginecomastia. Es muy importante que estos tumores son altamente diseminativos, ellos metastatizan por vía hematógena a pulmón principalmente y también al cerebro, y también pueden hacer diseminación linfática, obviamente como cualquier otro tumor que está en el testículo. Son muy hemorrágicos y eso también condiciona su característica ecográfica, pero también condiciona su presentación clínica, porque muchas veces el debut del coriocarcinoma es precisamente una hemorragia intraparenquimatosa, por ejemplo, en un cerebro de un paciente de 20 años, o una hemoptisis, un paciente que se queja de hemoptisis, que viene o que venía con una disnea creciendo y ahora se queja de hemoptisis, porque estos pacientes pueden hacer metástasis, por ejemplo, al cerebro, pueden hacer metástasis al pulmón y obviamente pueden llegar a hacer, por ejemplo, dolor abdominal, obstrucción intestinal, porque hacen metástasis a las cadenas retroperitoneales. Muy bien. Y obviamente, al ser tumores muy agresivos, pues van a crecer muy rápido y se pueden necrosar fácilmente. Y por tanto, en la ecografía, uno de los hallazgos distintivos de estos coriocarcinomas es precisamente la presencia de necrosis o de formaciones quísticas, incluso en algunos casos sí han sangrado, porque pueden sangrar también dentro del testículo. Puede haber, por ejemplo, calcificaciones que son muestra precisamente de algún tipo de transformación hemorrágica que tuvieron previamente o de algún tipo de necrosis previa que tuvieron en alguna zona. Esto es sacar un examen real para entrar a la residencia, pues sacado precisamente un cuestionario para entrenarse para entrar a residencia. Es un paciente de 23 años sin antecedentes de importancia que acude a urgencias por disnea de 3 semanas de evolución. El paciente niega otros síntomas y en la exploración se palpa un nódulo duro en el testículo derecho. En la radiografía de tórax se observan múltiples nódulos pulmonares en suelta de globos. Suelta de globos es, pues, todo el mundo sabe que es una suelta de globos, es tirar muchos globos al aire. Y en la suelta de globos sería este hallazgo, se ve unos nódulos que son muy redonditos bilateralmente y difusamente en los campos pulmonares. Nos dicen de una forma muy importante que la beta-HCG es de 30.000, perdón, de 30.000 microunidades internacionales por ml. Eso es una pasada, eso es mucha beta-HCG. Es decir, es la beta-HCG de una mujer que está en embarazo, o básicamente de una mujer que tiene alguna patología de su embarazo, porque no es normal, incluso, si mal no recuerdo, una beta-HCG tan alta, no sé hasta qué punto sea normal en un embarazo, pero lo que sí me llama la atención, obviamente, lo que me tiene que llamar la atención en este caso, es que la beta-HCG no es normal para un caballero de 23 años. Obviamente un varón no debe tener una beta-HCG en ese rango. Por tanto, nos preguntan cuál podría ser el origen más probable de la patología de este caso. Nos dan 4 opciones. Si ustedes son bastante astutos, pues así con una mirada fotográfica se van directamente al coriocarcinoma. ¿Por qué? Porque tiene beta-HCG elevada y porque tiene las típicas metástasis del coriocarcinoma, que es la suelta de globos. No es un angiomiolipoma renal, decimos en el contexto, un angiomiolipoma renal. Afortunadamente los angiomiolipomas renales, que yo sepa, no dan metástasis al pulmón en esta forma, ni menos en un paciente de 23 años. Puede ser un linfoma no Hodgkin, pero nos hablarían de pronto de un paciente de más edad y no nos hablarían de una beta-HCG de más de 30.000. Tumor de Wilms, realmente no les podría decir si el tumor de Wilms produce ese tipo de metástasis, pero
por puro descarte, precisamente un tumor de Wilms en un paciente de 23 años, aunque se puede dar, ya es mucho menos probable, y un tumor de Wilms que sepamos no va a dar una beta HCG del rango de 30.000 micro unidades internacionales por ml. Es decir, que hay que ser un poco astuto y decir, bueno, beta HCG extremadamente elevada, un paciente varón de 23 años que tiene una masa en el testículo, pues blanco es gallina, lo pone y frito se come. Yo no me voy ni por el angiomelipoma, ni por el tumor de Wills, nada. Directo me voy al coriocarcinoma más porque tiene ya metástasis. Entonces, es simplemente para pensar de una manera lógica y que eso es una pregunta que puede salir tanto para un aspirante a residencia e incluso puede salirle de entrada a un aspirante a un fellow. Este es simplemente el desglose de la pregunta. Así es como se ven precisamente las sueltas de globos. ¿Y qué otras cosas pueden dar sueltas de globos? Pues las sueltas de globos son nodulaciones muy redonditas que usualmente se acompañan de adenopatías ciliares y que se pueden dar básicamente como producto de un primario tanto en el de riñón, por un melanoma, un primario gastrointestinal, especialmente el colon, o un primario en el testículo, en este caso sería igual a decir coriocarcinoma o un linfoma. El linfoma también nos puede dar ese tipo de patrón en suelta de globos en el pulmón. Este es un ejemplo de un paciente que llegó a la emergencia porque se quejaba, irónicamente el paciente quejaba de cefalea, pero lo que más le molestaba era que tenía disnea y empezó a tener hemoptisis. Ven ustedes cómo tiene dos lesiones, una en el lóbulo frontal, otra en el lóbulo parietal. Son dos lesiones que son hipointensas en el T2 y tienen mucho edema perilesional. Esto que se ve blanco para la audiencia que de pronto no sepa interpretar una resonancia magnética, esto que se ve blanco o hiperintenso es básicamente edema perilesional de las lesiones. Parece que hubiera aquí algo, no podemos decir a ciencia cierta, perdón, porque tenemos que ver las diferentes secuencias para poder valorar mejor estas lesiones, pero aquí lo que llama la atención es que no sabemos si esto podría ser una formación quística o si es realmente algo de edema perilesional. Suena que esto que vemos acá es más bien edema perilesional, tenemos que comparar pues con la intensidad del líquido cefalorraquídeo, que al parecer sí, parece que fue una transformación quística, y esto que vemos acá, pues no sabemos si realmente es parte del tumor o incluso cuando se ve tan hipointenso o tan negrito en esta secuencia T2, habría que valorar en las secuencias de susceptibilidad magnética de que no se trate de un sangrado. Obviamente, para cualquiera es obvio que esta lesión, por ejemplo, está desviando la línea media del paciente, pero el paciente se está quejando era de que lo que más le preocupaba era su disnea y su hemoptisis. Y este paciente, entonces vean ustedes cómo tiene acá múltiples nódulos redonditos, y hay algunos de ellos, como estos que ven acá, subplurales, que son en aspecto brumoso, lo cual nos está indicando que tienen sangrado activo. Entonces, es un paciente con una metástasis de un corocarcinoma. Y cuando se le hizo la TAC de abdomen, ven ustedes cómo tenía adenomegalías retroperitoneales, y después en la ecografía testicular ven ustedes una imagen de una masa que es muy hipoecóica, muy heterogénea, bordes mal delimitados, que además de eso tiene unas calcificaciones gruesas a su alrededor, y esto lo hace muy patognomónico de un coriocarcinoma por su apariencia tanto sonográfica, porque tiene calcificaciones gruesas, posiblemente ha sangrado previamente, pero también por el hecho del contexto clínico de tener esas metástasis a distancia. Como nemoficha, pregunta de examen también, el coriocarcinoma es el de peor pronóstico de todos los tumores germinales, por obvias razones, porque es muy agresivo, porque hace una metástasis hacia otros órganos, como por ejemplo el pulmón y el cerebro, y obviamente esto va a disminuir la sobrevida de los pacientes y va a producir mucha más morbimortalidad. El tumor en regresión no es que se denomine así, no hay una línea celular que se llame, entre comillas, en regresión, simplemente está hablando de un concepto en el cual el paciente tuvo o tiene un cáncer de testículo que por su crecimiento aumentado se infartó, entre comillas, o tuvo necrosis, incluso se pudo haber calcificado como producto de esto, pero resulta que al paciente le quedaron las metástasis en las cadenas retroperitoneales. Entonces, cuando veamos un paciente que tenga una adenopatía retroperitoneal, siempre va a ser tributario de un ultrasonido de testículo, sobre todo un paciente joven. ¿Por qué? Porque puede ser que esa adenopatía retroperitoneal se explique por un cáncer de testículo, sea un seminoma o sea un no seminomatoso,
que hizo una metástasis, y el primario lo que hizo fue el síndrome del burnout del tumor o del quemado del tumor, que se regresionó o hizo una regresión, perdón, porque hizo un infarto debido a que estaba creciendo muy rápidamente y estaba muy vascularizado, o digamos el aporte sanguíneo no era suficiente, y hizo una necrosis y digamos que entre comillas se achicharronó, es decir, se disminuyó o se encogió de tamaño. Ahora vamos a ver una foto para explicar mejor ese concepto. Y usualmente pues puede existir un primer testículo que incluso no lo vamos a palpar al examen físico, como era el caso del paciente anterior. Entonces este es un ejemplo, un paciente con una, vean, una adenopatía bien importante a nivel retroperitoneal. Y cuando se le hizo la ecotesticular, vean ustedes como hay una lesión que es hipoecóica, los márgenes no son circunscritos, no sé, por la foto no podría decir uno dónde está la túnica albúgina, no podría decir yo realmente si está indemne o no, pero se sabe que lo que hay aquí es un primario de testículo. Y en este caso, vean ustedes cómo hay otro caso, un paciente con una adenopatía a nivel retroperitoneal, una adenomegalia a nivel retroperitoneal, y aquí ven ustedes como una lesión que tiene un foco hiperecoico y que parece de bordes irregulares, parece que estuviera en involución, pero puede ser que esta transformación quística es por una necrosis previa, ¿ya? Por tanto, en este caso de este paciente, pues obviamente lo más probable es que el primario esté aquí a nivel del testículo. Y aquí corrijo porque realmente esto no está calcificado. Si estuviera calcificado sería, habría una sombra acústica posterior. Simplemente es un tumor que tuvo necrosis y hizo una transformación quística como producto de esa necrosis. ¿Cuál es el diagnóstico diferencial de los tumores germinales? Pues aquí va la tabla reina de toda esta charla. Tenemos que, obviamente, la diferenciación son entre seminomas y no seminomatosos. Vamos a empezar por esta columna de acá. Los seminomas usualmente van a tener bordes muy circunscritos, la ecogenicidad es muy homogénea, muy hipoecóicos, muy homogéneos, tienen un buen borde. Usualmente no van a contactar la albuginia. Es raro que tengan quistes y necrosis, y el marcador sérico sería ante todo la HCG hasta en el 10-25%, sobre todo de los seminomas. Los tipo tumores espermatocíticos, ellos no van a elevar la HCG, se me olvidó colocar acá. Y ante todo son tumores radiosensibles. Entonces, llévense a la cabeza, seminoma radiosensible y no seminomatoso, es ante todo radioresistente, pero sensible a la quimio. En cuanto a los seminomatosos, pues tenemos estas 5 variedades. Vamos a empezar por el germinal mixto maligno. Usualmente es un tumor poco delimitado, al igual que el coriocarcinoma y en algunos casos el tumor del saco de Yol. Y ante todo, digamos, la característica principal del germinal mixto maligno va a ser las zonas mixtas de zonas, perdón, quísticas y sólidas combinadas, que también, por ejemplo, se pueden dar en el caso del carcinoma embrionario. Y en cuanto al tumor del saco de Yol, pues vamos a ver ante todo una zona, obviamente una ecogenicidad muy heterogénea, y estos tumores ante todo son muy hipervasculares. Obviamente si tenemos en cuenta de que a partir del saco de Yol se forman los vasos sanguíneos y la sangre, pues obviamente los tumores del saco de Yol van a ser muy hipervasculares. El, el, la necrosis y los quistes es, digo aquí que es raro, en el tumor germinal mixto maligno, pues realmente es raro hablar de necrosis acá en el tumor mixto maligno, pero pueden haber zonas quísticas. El marcador sérico realmente depende de la estirpe celular predominante, no hay un marcador como tal para este tumor mixto. En cuanto al carcinoma embrionario, ellos siempre van a elevar la alfa-fetoproteína y la beta-HCG, la gonadotropina crónica humana, y pueden tener tendencia a hacer metástasis tempranas. Obviamente todos estos tumores van a invadir la túnica, y en el caso, por ejemplo, del tumor del saco de Yol, siempre tener presente que la necrosis y los quistes va a ser muy rara, pero la característica más importante del tumor del saco de Yol va a ser ante todo la elevación importante de la alfa-fetoproteína. Eso es importante que lo tengamos en cuenta. El teratoma usualmente son bien delimitados, a excepción, por ejemplo, o como un dato discriminativo respecto a los demás tumores seminomatosos. Usualmente pueden tener focos cálcicos, o
pueden tener, por ejemplo, zonas solidoquísticas también, y no tiene un marcador sérico en particular. Y el coriocarcinoma, usualmente van a tener unos bordes respetados, pero pueden ser bordes irregulares, pueden ser muy hemorrágicos, pueden necrosarse y sangrar, y usualmente van a elevar la gonadotropina coriónica y producir ginecomastia hasta en el 10% de los pacientes. Entonces, como nemoficha y posible pregunta de examen, es que el seminoma solo podría elevar, y eso en el 15% de los casos, la beta-HCG, pero nunca elevará los demás marcadores, como por ejemplo la alfa-fetoproteína. Nunca hay, o no se ha reportado hasta ahora, un seminoma que eleve la alfa-fetoproteína, por tanto es pregunta de examen. Entonces, seminoma, 15%, beta-HCG. En cuanto a los tumores de células no germinales, tenemos básicamente estos tres de acá, que son el Leydig, Sertoli y de la granulosa. Vamos a hablar principalmente del de Leydig y de Sertoli. Son tumores extremadamente raros, son casi que menos del 2% de todos los tumores del testículo. Y hay algunos tumores mixtos indiferenciados que pertenecerían, por ejemplo, a esta categoría de tumores de células no germinales, que no vamos a hablar en este momento de ellos, en aras del tiempo, pero que podemos tocar en otra charla. Entonces están los tumores del cordón estromar sexual, que son, por ejemplo, mucho más frecuentes en niños, usualmente van a ser derivados de células de Sertoli, de Leydig o de la teca, perdón, o de la granulosa, y pueden contener una o varias líneas celulares. En cuanto a los tumores de células de Leydig, pues todos sabemos que la célula de Leydig es la que produce testosterona como tal en los varones, en el testículo, y va a representar, como le dije, el mayor porcentaje de los tumores del estroma, y en este caso es prácticamente como el 1 al 3% de las neoplasias del testículo. Usualmente el rango de edad está entre los 20 y los 50 años. Clínicamente se manifiesta como un agrandamiento indoloro. El paciente se va a quejar de que tiene aumento del volumen testicular, pero no le duele. Se va a palpar la masa y usualmente, digamos que cuando sea en niños va a estar asociado a pubertad precoz, y cuando sea en los adultos por la secreción tanto de testosterona como de estrógenos, porque esas células también pueden producir estrógenos, puede generarse impotencia o pérdida de la libido. Estos tumores pueden invadir la túnica albuginea cuando se malignizan. Usualmente no lo hacen, pero el hecho de que invadan la túnica ya está hablando de que es una transformación maligna, y cuando el patólogo nos reporta la histología, usualmente nos va a hablar de un patognomónico de ese tumor, es que nos hable de cristaloides citoplasmáticos. ¿Cuál es la apariencia sonográfica como tal de ese tumor? Pues son tumores muy hipoecoicos, muy bien delimitados, raramente tienen transformación quística y pueden invadir la túnica en caso tal de que hagan transformación maligna. Pero cuando a mí me hablan de todas estas 4 características, a mí me podrían estar hablando de un seminoma. Por tanto, diferenciar un seminoma de un tumor de células de Leydig es bastante difícil desde el punto de vista sonográfico. Por tanto, siempre me tengo que apoyar en el perfil hormonal y en la clínica para poder decantarme hacia un tumor de Leydig. El perfil hormonal, es decir, aumento como tal de, por ejemplo, en un niño de la testosterona, aumento como tal, por ejemplo, de los estrógenos en un adulto, clínica, un niño que tiene una pubertad precoz, o un adulto que tiene impotencia o tiene disminución de la libido. Y obviamente, pues no podría decir a ciencia cierta si esto es un Leydig o no. Siempre hay que tener una comunicación estrecha con el clínico, y el clínico es en últimas quien junta todos los elementos para hacer un diagnóstico definitivo. Miren cómo se ve un Leydig. Este es un Leydig diagnosticado por patología. Aquí realmente el radiólogo no dijo gran cosa, dijo simplemente una imagen hipoecoica, intratesticular, multifocal. Simplemente de pronto mencionó que tiene unos bordes moderadamente respetados, pero no puede decir más, porque esto se puede parecer a un seminoma multifocal, por ejemplo, o un seminoma múltiple. Aquí también hay una imagen que es muy sugestiva de tumoración, obviamente, pero no podemos decir gran cosa, porque aquí la túnica se ve bien, y lo que estamos viendo es sencillamente una imagen muy bien delimitada, muy hipoecoica, pero no podríamos decir que si es un tumor de Leydig o es un tumor de células germinales. Obviamente, si nos hablan de que el paciente viene porque tiene impotencia,
y tiene además de eso disminución de la libido, pues podemos sugerir que como primera probabilidad en un paciente adulto podría ser un tumor de células de Leydig. Esto es dos pacientes diferentes de 33 años ambos que presentaban esta lesión hipoecoica ambas. Aquí ven ustedes cómo es una lesión que al interior está con una señal Doppler importante, pero en este caso no hay forma de establecer a ciencia cierta el diagnóstico. Realmente se hizo orquiectomía y se trataba precisamente del tumor de Leydig, de células de Leydig, perdón. Les traigo una pregunta de desafío para examen tanto de fellow como de residencia. Este caso clínico, un paciente de 34 años con antecedente importante de síndrome de Peutz-Jeghers, acude con un resultado de una ecografía que le realizaron por una masa testicular que se sintió mientras se duchaba. Los niveles de beta-HCG y alfa-fetoproteína son normales, asimismo no refiere haber perdido la libido. ¿Cuál sería el diagnóstico más acertado del hallazgo sonográfico? Entonces vean ustedes, es un testículo con un tamaño adecuado. Ven ustedes que hay una lesión hipoecoica con un foco de icogenicidad. No podríamos decir exactamente si es una calcificación o es un foco de, básicamente, si es un foco derivado como tal de una fibrosis por una necrosis previa, etcétera, etcétera. Y nos piden que con base en esta imagen, digamos el diagnóstico de este paciente. Entonces nos hablan, es un coriocarcinoma. Coriocarcinoma, bueno, sí puede tener focos hemorrágicos, como ya lo leímos. Nos hablan de un tumor de Leydig. Bueno, no parece que fuera un tumor de Leydig porque se ve una heterogeneidad, una ecogenicidad muy mixta. Y noten ustedes que al Doppler no hay mucha señal Doppler color. Nos hablan de un tumor de células de Sertoli y nos hablan de un linfoma testicular. Entonces, analicemos la pregunta. Varón de 34 años, linfoma testicular. Bueno, puede llegar a ser, puede ser, pero es poco probable. Poco probable por la edad, ¿listo? Y por la presentación. Nos hablan que, además de eso, tiene unos niveles de alfa-fetoproteína y de beta-HC que están normales. Por tanto, ya si la gonadotropina coriónica humana está normal, el coriocarcinoma queda descartado. Ese paciente no tiene un coriocarcinoma porque en el coriocarcinoma sí o sí vamos a tener una beta-HCG muy alta o al menos por encima del rango de la normalidad. Entonces, ¿qué nos queda? Nos queda o el tumor de Leydig o el tumor de células de Sertoli, ¿ya? Entonces, ¿cómo nos decantamos por esta pregunta? Básicamente sabiendo que el síndrome de Peutz-Jeghers puede poner al paciente a más riesgo de hacer un tumor de células de Sertoli. Y ese es el siguiente tema a tratar en esta charla, el tumor de células de Sertoli. Es el menos del 1% de las neoplasias del testículo, se da en casi todas las edades, pero presenta menos alteraciones hormonales. Se me olvidaba mencionar, hablando de eso, que él dice que no ha perdido la libido, lo cual de entrada nos ayuda a descartar al menos un tumor de Leydig, porque en el tumor de Leydig el paciente puede perder la libido y también puede perder la capacidad de la erección. En cuanto dice acá, pues que no hay menos alteraciones hormonales, es muy inusual que un tumor de células de Sertoli produzca alteraciones hormonales. Usualmente se asocia a alteraciones cromosómicas como el Klinefelter, obviamente el síndrome de Peutz-Jeghers, los testículos no descendidos pueden producir también, pueden poner al paciente a riesgo de hacer un tumor de células de Sertoli y también pacientes que tengan feminización testicular. Usualmente son tumores muy bien circunscritos como el que veíamos antes y como dato importante pueden sangrar o pueden tener necrosis o incluso pueden llegar a tener grandes calcificaciones. Realmente aquí no podríamos decir si yo no alcanzo a ver una sombra acústica posterior para saber que esto es un foco de calcificación, pero al menos sí le queda a uno la duda de que de pronto puede ser un foco de fibrosis que ha quedado por una necrosis o incluso podría ser una calcificación porque no se ve muy conspicua o digamos el rayo no está dirigido tan perpendicular como uno quisiera para poder ver la sombra como tal. Entonces esta es la apariencia sonográfica del tumor de Sertoli, pues este paciente por ejemplo tenía un Sertoli y este es otro caso, un paciente que tenía un Sertoli multifocal con muchas calcificaciones. Este sí ya sí podemos decir con alto grado de certeza que son calcificaciones gruesas
porque tiene la sombra acústica posterior y en este caso, al hacer la arqueectomía al paciente se encontró que el paciente tenía un sertorio, un tumor de células de sertorio. Ya para terminar, vamos a hablar de las metástasis testiculares. Recordemos que las metástasis testiculares son parte de todo ese esquema de la división de los tumores que afectan el testículo. Usualmente la gran mayoría de las metástasis testiculares van a provenir de tumores de naturaleza hematógena, como es por ejemplo el linfoma. Usualmente el linfoma de células B, variedad no Hodgkin, es el más frecuente. En segundo lugar va a ser la leucemia. Y en tercer lugar va a ser el mieloma. Nos vamos a ocupar ahora de lo que es el linfoma y la leucemia porque es lo más común y también entender que las metástasis de órganos no hematopoyéticos o de células no hematógenas, perdón, pues va al principal sitio primario que va a metastatizar hacia el testículo van a ser el pulmón y la próstata. Y en segundo lugar, dentro de ese grupo de tumores, estarían los tumores renales, el tumor de estómago, el cáncer de estómago, el cáncer de páncreas y el cáncer de colon. Entonces, el linfoma, traigo dos elipses, traigo dos elipses que dicen linfoma, perdón, porque el linfoma en la gran mayoría de los pacientes va a ser una lesión bilateral. El linfoma es casi el 5% de los tumores testiculares y obviamente es un tumor testicular no nativo como tal del testículo. Ahora vamos a ver que no existe el linfoma originado en el testículo, eso es un unicornio, ni siquiera es una cebra. Y la presentación usual pues va a ser obviamente un paciente que es mayor de 60 años, al cual se le ha diagnosticado o se le diagnostica a través de valorar los testículos un linfoma, porque el linfoma pues, puede irse al testículo como expresión como tal de una enfermedad sistémica, que en este caso es no Hodgkin. La lesión puede ser bilateral tanto de manera sincrónica o metacrónica, usualmente en la forma metacrónica se da en el 38% de los casos, y usualmente, pues como ya lo dije, la variedad no Hodgkin es la más frecuente en cuanto a su afectación. Como ya le dije, es una expresión de una enfermedad sistémica que es la expresión como tal, o digamos, nos da a entender que hay un compromiso nodal oculto que tenemos que ir a buscar, o puede ser también la expresión de una recurrencia, de un linfoma al que le fue dado tratamiento, pero que ahora recurre en el testículo, pero sigue siendo parte como tal de una enfermedad sistémica. Eso es importante tener en cuenta porque el linfoma propio del testículo no existe, o al menos no se ha reportado. Por tanto, el que lo vea, que lo reporte, porque tenemos que reportar por primera vez en la historia de la humanidad, en la historia del planeta, la existencia de un unicornio. Es decir, el linfoma propio del testículo no existe, es un unicornio, ni siquiera es una cebra. Por tanto, no vayan a cometer el error de decir que en un examen o en una revista o con su adjunto o con quien sea, que es el linfoma que tiene ese paciente o esa sospecha de linfoma que tiene ese paciente de más de 60 años, que es una masa bilateral o una alteración de la conicidad bilateral a nivel de los dos testículos, pues no vayan a cometer el error de decir que ese linfoma es un linfoma propio del testículo. Ese linfoma es porque viene de otro lado, pero se expresa en el testículo y el paciente se ha quejado del testículo porque es la forma en que se ha expresado el linfoma a nivel sistémico. Clínicamente, los pacientes con metástasis de un linfoma hacia el testículo pueden o no tener los síntomas del linfoma. Usualmente el síntoma más importante es el aumento del tamaño de los testículos. El paciente se queja de que se le ha aumentado el tamaño de los testículos, que ya le quedan apretados los calzoncillos, etcétera, etcétera. Y los otros síntomas del linfoma, como la fiebre, la debilidad, la anorexia, la pérdida de peso, solo se dan en un cuarto de los pacientes. Entonces eso es importante tenerlo en cuenta porque no siempre todo es blanco y negro, hay zonas grises y debemos estar atentos a esos. ¿Cuál es la apariencia sonográfica de una metástasis por linfoma al testículo? Bueno, lo más importante es que son lesiones que van a invadir el epididimo y el cordón espermático y eso la diferencia, o esa lesión se diferencia de lo que son los tumores germinales. Son tumores que siguen respetando la piel, que no se encapsulan, pero comprimen mucho el resto del tejido testicular
y que como características poco específicas pues van a ser muy homogéneos, pero miren todo lo que puede pasar, pueden ser homogéneos, pueden ser hipoecoicos versus heterogéneos, pueden ser muy vascularizados, poco vascularizados, pueden tener focos hemorrágicos, pueden tener focos de necrosis. Es decir, no hay algo patognomónico como tal de la metástasis del linfoma al testículo, simplemente la clínica, el grupo etario y en caso tal de que invadan el epidimo, pues, o el cordón esclerótico, ya se puede decir que tiene un alto valor predictivo positivo de que ese paciente tenga un linfoma, un compromiso linfomatoso en el testículo. Esta es la apariencia, es un espectro muy variable. Vean ustedes cómo se puede llegar a aparecer incluso un seminoma, puede llegar a tener una característica muy hipoecoica, produciendo infiltración importante como tal el testículo. Usualmente pueden ser muy vascularizados, como es el caso de este paciente, como es el caso también de este otro. Y en algunos casos pueden llegar a ser incluso multifocales. Vean ustedes cómo hay zonas de disminución de la ecogenicidad que intentan ser o que son levemente irregulares, pero vean ustedes como no hay solo una, sino hay dos, tres, incluso diría cuatro. Entonces, si uno ve estos cambios como tal en un paciente, uno podría pensar muchas cosas, podría pensar que es un germinal, por ejemplo, si uno no ve otros signos que lo orienten, como por ejemplo el compromiso del epididimo o del cordón espermático, eh, podría pensar incluso, por ejemplo, que en algunos casos podría llegar a ser, incluso podría llegar, el diagnóstico diferencial podría llegar a ser, como vamos a ver ahora, una leucemia. Pero siempre la clínica, la edad, los antecedentes, etcétera, es lo que más me va a orientar hacia poder hacer el diagnóstico. Obviamente, el papel del radiólogo es hacer un apoyo diagnóstico, no es hacer el diagnóstico preciso, porque el diagnóstico preciso pues hay que hacerlo apoyado en otra serie de técnicas de imagen, como por ejemplo la PET, en el caso de este paciente. Vean ustedes que hay una lesión que es hipoecoica, que es lobulada, irregular, que aparentemente no altera la túnica, es muy vascularizada y es un paciente de 65 años al cual hicieron un PET-CT y encontraron que precisamente esa lesión estaba captando debidamente la fluorodesoxiglucosa. Y en este caso, pues se trataba de un paciente con un linfoma. El caso típico que va a llegar, obviamente, digamos, el caso típico de una pregunta de examen sería paciente de 60 años con antecedentes de un linfoma no Hodgkin que nota un aumento bilateral del volumen testicular, el cual es insidioso y que viene desde hace meses, 2, 3 meses, etcétera, etcétera, perdón. Y vean ustedes cómo en la ecografía, pues vamos a ver unos testículos que están ligeramente aumentados de tamaño, que tienen una conicidad que es variable, que tienen focos hipoecoicos, por ejemplo, en el caso de este testículo, que tienen disminución de la conicidad de manera difusa, como una infiltración difusa del testículo, pero en este caso la clave es que son focos bilaterales y por la edad del paciente y por el antecedente orienta más a que sea una, una metástasis del linfoma hacia el testículo o podría ser una recurrencia en caso tal de que el paciente haya tenido tratamiento previo. La leucemia es básicamente un sucedáneo del linfoma, es la segunda causa de metástasis al testículo, es muy común durante la transmisión en los niños. Recuerden ustedes que el testículo es un santuario para las células leucémicas porque la barrera hemática testicular no permite el paso como tal de los medicamentos usados para la quimioterapia y por tanto es un sitio frecuente donde se va a producir la metástasis de las células o digamos las recurrencias o la afectación como tal por parte de las células leucémicas. Solamente se da en el contexto de una leucemia aguda, pero puede incluso darse hasta un año después de que el paciente recibió tratamiento o en el contexto de una leucemia crónica hasta en el 35% de los casos. Y por la ultrasonografía, por la ecografía, vamos a ver que se parece mucho el linfoma a las fotos que vimos ahora previamente y en otros casos incluso puede llegar a presentar una infiltración difusa del testículo que como único hallazgo lo que vamos a ver es un aumento del volumen testicular. Recuerden que el volumen testicular no debe pasar de alrededor de 22-23 cc. Y cuando nos pasamos de ahí en el contexto de un testículo muy hipoecóico, tenemos que pensar, según los datos clínicos, que ese paciente no tenga una leucemia o, en caso tal, dependiendo de la epidemiología o de la edad del paciente, incluso de los hábitos de vida,
de que ese paciente, por ejemplo, no tenga como tal una inflamación que podría ser una orquitis. Por tanto, vean ustedes el compromiso difuso que se da en la leucemia. Obviamente, si yo coloco aquí el Doppler color, voy a ver muy vascularizada esta zona. No hay forma de diferenciar dónde hay una masa o no. Está infiltrado totalmente el parénquima testicular. Aquí vemos cómo hay un compromiso focal y en este caso el paciente tenía un antecedente de una leucemia mieloide aguda y volvió un año después porque se le había aumentado de tamaño el testículo derecho en este caso. Ven ustedes como es una masa muy bien delimitada, es muy hipoecoica o ligeramente hipoecoica, pero está muy bien vascularizada. En este caso se trataba de una recurrencia, sí, básicamente era de una recurrencia de una leucemia. Y para terminar, la metástasis de la neoplasia no linfomatosa, pues todos los que ya les expliqué, pulmón, próstata, riñón, estómago, páncreas y colon. Las metástasis usualmente van a ser hipoecoicas, como la podemos ver en esta foto, pero eso se puede parecer a cualquier otro tumor, tanto germinal como no germinal, incluso se puede parecer a las mismas metástasis, por ejemplo, del linfoma. Entonces, simplemente, una vez más, el contexto clínico va a ayudar mucho tanto al radiólogo como al médico tratante para poder hacer para poder hacer un diagnóstico acertado o poder acercarse al diagnóstico también apoyado como tal en otras pruebas de imagen y obviamente de laboratorio. Como puntos claves para recordar, está nunca biopsiar por vía percutánea las masas de testículo. Nunca hacerlo porque la van a liar. Usualmente los tumores primarios de testículo no afectan el escroto ni la piel, pero si ustedes llegan a hacer esto, llegan a meter una aguja y le quieren hacer una biopsia trucuda masa, pues le van a tener que dar la mala noticia al paciente de que el tumor se le va a ir a la piel y eso va a ser una catástrofe para el paciente, en todo el sentido de su vida, su calidad de vida, etcétera, etcétera. Va a ser una catástrofe para ese paciente. Por favor, nunca lo vayan a hacer, siempre llévense solamente, ni lo vayan a proponer porque les van a dar, como se dice vulgarmente, mucha yuca por decir eso. Siempre se debe tener en cuenta el contexto clínico y el grupo etario para acercarse a un diagnóstico diferencial en los tumores de testículo. Lo que expliqué, no es lo mismo en un niño que en un anciano, no es lo mismo en un adolescente que en un adulto, etcétera, etcétera. Hay que describir las lesiones y valorar la invasión de la túnica albuginea, porque eso me indica si es un tumor seminomatoso o no seminomatoso. Hay que valorar las adenomegalias retroperitoneales en un paciente joven, porque eso puede ser el signo indirecto de un primario de testículo. Recuerden esa foto que les mostré del tumor regresado o en regresión. El testículo es el lugar frecuente de recurrencia de la leucemia, debido a que es un santuario de células leucémicas, sí, claro, porque la barrera hemática del testículo no permite que lleguen allá los quimioterapéuticos o básicamente la quimioterapia, los medicamentos que se usan para quimioterapia, y es importante tener eso en mente también. El seminoma nunca produce AFP. Seminoma nunca produce alfa-fetoproteína. Llévense eso a la cabeza. Cuando les digan en el examen, seminoma produce alfa-fetoproteína, falso de toda falsedad, no lo produce y listo, sigan a la siguiente pregunta. La alfa-fetoproteína se asocia al tumor del saco de York y el carcinoma embrionario principalmente. Siempre también marquen eso. Y la beta-HCG siempre van a producir todos los tumores que contengan sincicio torcorazo. Por ejemplo, el ejemplo clásico sería el coriocarcinoma. En todo adulto con pérdida de la libido e impotencia, buscar siempre un tumor cerebral de Leydig como diferencial, y aunque es muy baja la incidencia, pues vayan y pídanle a ese paciente obviamente una ecografía de testículo. Eso era todo. Les quiero agradecer la atención a esta charla, espero que haya sido de su agrado. Estaré subiendo más charlas, no solo sobre este tema, sino sobre otros temas. Por favor, no olviden en dejarme los comentarios para mejorar. Mi canal apenas está empezando, pero la idea es hacer de este espacio un espacio donde las personas puedan acoger el conocimiento, donde yo pueda compartir el conocimiento hacia toda la audiencia. Y obviamente, pues, si les gustó, no olviden darle like y suscribirse para recibir notificaciones. Bueno, nos vemos en la próxima. Hasta luego. Mucha suerte en todo. Un abrazo.